Imagina estar frente a un joven príncipe, rodeado de poder, lujo e influencia, que ante la verdad de Cristo eligió perderlo todo, hasta su propia vida, para permanecer fiel a la verdadera fe. Acompaña esta emocionante historia de valentía, renuncia y amor a Dios, que transformó el destino de un reino entero y sigue inspirando generaciones. No te pierdas esta película hasta el final y quédate con nosotros para rezar la oración más poderosa a San Hermenegildo. Una súplica profunda que fortalecerá tu corazón ante las pruebas más difíciles de la vida. ¿Vamos a comenzar? En la vasta y dorada península ibérica, donde el cielo parecía estar siempre tan cerca de la tierra y los vientos cantaban entre olivos y campos extensos, nació Hermenegildo, heredero de una línea poderosa. Hijo del rey Leovigildo, el monarca visigodo que gobernaba con mano firme y corazón endurecido, Hermenegildo fue recibido en el seno de una corte repleta de riquezas, tejidos suntuosos, banquetes opulentos y las fragancias dulces de incienso y especias orientales. Aún de niño, sus ojos curiosos recorrían los salones dorados y las pesadas armas colgadas en las paredes, símbolos de poder y dominación. Su educación era rígida y exigente, forjada en las artes militares y en la diplomacia necesaria para un futuro rey. Era entrenado desde el amanecer, cabalgadas vigorosas por el campo húmedo de rocío, el clangor de las espadas de entrenamiento resonando en el patio de piedra, y por la noche, lecciones silenciosas a la luz de velas titilantes, donde aprendía historia, política y las leyes del imperio visigodo. Pero había una tensión invisible que flotaba sobre esos muros grandiosos: la fe. Mientras su padre y gran parte de la corte profesaban el arrianismo, una creencia que negaba la divinidad plena de Cristo, en algunas sombras y pequeños rincones del reino se susurraba el nombre de Jesús verdadero, Hijo consubstancial del Padre. En la infancia de Hermenegildo, la fe era más una formalidad que un llamado. En los ceremoniales arrianos, él asistía impasible a los cánticos melancólicos y a las homilías frías, sin sentir el calor de algo que tocara el alma. La religión era política, una herramienta de poder y cohesión. Sin embargo, en su corazón comenzaba a latir una inquietud que aún no comprendía. La mirada bondadosa de algunos siervos cristianos, el canto distante de una procesión católica en las aldeas que rodeaban el palacio y a veces el suave toque del Espíritu Santo en sus sueños, que aún no sabía nombrar, todo eso parecía plantar semillas invisibles en su joven alma. Su madre, Godesvinta, no era una mujer de palabras dulces, pero había en su mirada una ternura que a veces contrastaba con la rigidez del marido. Hermenegildo se sentía amado, pero bajo una disciplina casi militar. Había poco espacio para gestos de afecto, y eso lo convertía en un niño introspectivo, observador y al mismo tiempo sediento de algo más allá del oro y las conquistas. El tiempo pasaba y la juventud traía nuevas responsabilidades. Leovigildo lo miraba con orgullo y expectativa, esperando que el hijo siguiera sus pasos y fortaleciera el imperio arriano. El padre lo llevaba consigo a consejos de guerra, donde los generales trazaban estrategias sobre pergaminos extendidos y el olor a cuero y hierro impregnaba el aire. Hermenegildo escuchaba más de lo que hablaba, absorbiendo el mundo de los hombres adultos. Pero en su interior comenzaba a crecer un silencio diferente, el silencio de quien busca respuestas mayores, el silencio de quien siente que el poder sin amor es vacío. En una de esas largas noches, después de un banquete donde el vino y las risas desbordaban, Hermenegildo subió a la torre más alta del palacio. Allí, bajo el cielo estrellado y el susurro distante de cánticos que llegaban del pueblo, cerró los ojos y, sin saber por qué, murmuró una oración confusa.
Tal vez era un pedido de sentido, de luz. En ese momento, aún no lo sabía, pero la semilla había sido sembrada. El niño de la corte visigoda, vestido de oro y armaduras, comenzaba sin darse cuenta el arduo y glorioso camino que lo llevaría al martirio. La juventud de Hermenegildo, que hasta entonces se desarrollaba entre el esplendor y el peso de las obligaciones de la corte visigoda, tomó un rumbo decisivo cuando su padre, Leovigildo, eligió para él un destino político: enviarlo a Sevilla para fortalecer la influencia real y sellar una poderosa alianza a través del matrimonio. En ese viaje, el joven príncipe cruzó paisajes que parecían sacados de un cántico sagrado: campos dorados de trigo, aldeas blancas reposando bajo suaves colinas, ríos serpenteando como cintas plateadas bajo el profundo cielo azul. A cada milla recorrida, su corazón palpitaba entre el orgullo de una misión real y una ansiedad inexplicable, como si algo mayor estuviera a punto de suceder. Al llegar a Sevilla, encontró una ciudad viva, bulliciosa, donde las piedras antiguas de las iglesias católicas contaban historias de fe indomable. Allí le esperaba su prometida, la princesa Ingunda. Ella, joven y delicada, traía en los ojos la luz de una fe serena e invencible. Su rostro era tranquilo, pero la mirada era firme, ojos de quien llevaba dentro de sí algo inquebrantable. Ingunda no era solo una princesa católica, ella era un testimonio vivo del Evangelio. Su dulzura y fortaleza no venían del poder, sino de una confianza tranquila en Dios. Para Hermenegildo, acostumbrado al mundo político, donde las palabras eran armas y las sonrisas eran máscaras, eso era desconcertante. En la intimidad del Palacio de Sevilla comenzaron sus primeras largas conversaciones. Él, curioso y educado, escuchaba las historias de su esposa sobre los santos mártires, sobre Cristo crucificado y resucitado, sobre el valor del sacrificio y de la obediencia al verdadero Dios. Había una llama en su voz que lo desarmaba. Ingunda no discutía, no imponía, ella testificaba simplemente. En uno de esos encuentros silenciosos, bajo la suave luz de lamparinas, Ingunda le entregó un pequeño crucifijo, diciendo: «Cuando te sientas perdido, mira hacia él». Hermenegildo sostuvo el objeto frío en sus manos y por un momento sintió un temblor. Era como si ese pequeño símbolo cargara un peso mucho mayor que el oro y las armas a las que estaba acostumbrado. Los días en Sevilla se estaban transformando en un terreno fértil para su alma inquieta. Las celebraciones católicas, los cantos llenos de esperanza, las homilías llenas de ternura y verdad, comenzaron a contrastar con los rituales arianos fríos y calculadores de su infancia. Pero no todo eran brisas suaves. La corte ariana, en especial su madrastra Goswinta, comenzó a notar el cambio sutil en su comportamiento. Pequeñas miradas, gestos de respeto en las iglesias católicas, largas conversaciones con clérigos, y la tensión comenzó a crecer. En una noche tensa, Ingunda fue llamada por la reina Goswinta, quien exigió que la joven renunciara a su fe católica y aceptara el arianismo. Ingunda, incluso ante las amenazas, se negó con dulzura y firmeza. «Mi alma pertenece a Cristo y Él no negocia la verdad». Hermenegildo observó desde lejos este enfrentamiento y sintió algo romperse dentro de sí. Por primera vez, vio a su esposa ser presionada y humillada por aquello que más amaba. Su corazón, que hasta entonces buscaba solo estabilidad y poder, comenzó a entender el valor del testimonio valiente. Esa noche no pudo dormir. Saliendo por los fríos pasillos del palacio, miró al cielo estrellado y sintió que Dios le hablaba en el silencio. Había algo más grande que el trono visigodo, algo eterno. Y así, el primer contacto profundo con la fe católica fue plantado.
no solo a través de palabras, sino a través del ejemplo vivo de una mujer que con delicadeza y coraje le mostraba el camino de la verdad. Las noches en Sevilla se volvieron inquietas para Hermenegildo. A cada conversación con Ingunda, a cada misa o cántico que escuchaba a lo lejos, algo dentro de él se transformaba en un anhelo profundo. El joven príncipe, acostumbrado al poder y a la gloria humana, comenzaba a experimentar el desasosiego espiritual de quien siente que el mundo, con toda su pompa, no es suficiente. Pero el camino de la conversión es siempre un llamado silencioso y exigente. Hermenegildo, temiendo la furia de su padre y la mirada vigilante de la corte ariana, inició una búsqueda secreta. Y fue así que, en una noche lluviosa, con el corazón acelerado y el alma en fervor, se encontró por primera vez con San Leandro de Sevilla. Leandro, el gran arzobispo, era un hombre de presencia serena, pero firme. Su voz no tenía prisa. Sus palabras eran como agua que fluía lentamente sobre la piedra del corazón endurecido. No condenaba a Hermenegildo por sus dudas. Al contrario, las acogía como un padre amoroso que ve al hijo llegar cansado de un largo viaje. Los encuentros se volvieron frecuentes, a veces escondidos bajo el manto de la noche, otras veces disfrazados de visitas diplomáticas. Hermenegildo hacía preguntas difíciles, desafiantes. Si Cristo es Dios, ¿por qué permitió tanto sufrimiento? ¿Por qué debo abandonar lo que mi padre me enseñó? Y San Leandro, con infinita paciencia, respondía explicando la encarnación, el misterio de la cruz, la promesa de la resurrección y el valor del sacrificio redentor. Poco a poco, el príncipe comenzó a sentir el peso y, al mismo tiempo, la ligereza de una nueva verdad. No estamos hechos solo para gobernar o acumular poder, sino para servir, amar y entregar la vida, si es necesario, por la verdad. Las noches en oración, al lado de Ingunda, se volvieron intensas. La pareja se arrodillaba, a veces en silencio absoluto, otras veces con lágrimas discretas, pidiendo a Dios luz y coraje. Por fin llegó el día. En el silencio de una pequeña capilla escondida en las afueras de Sevilla, Hermenegildo fue bautizado. Era una noche fría, pero el fuego de las velas y del Espíritu Santo calentaba todo alrededor. Vestido humildemente, lejos de las armaduras y coronas, recibió el agua baptismal y escuchó las palabras que le sellaban para siempre. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermenegildo sintió un peso caer de sus hombros y al mismo tiempo una nueva responsabilidad crecer en su corazón. Sabía que a partir de ese momento no había más retorno. Sería católico, aunque eso costara todo. Al regresar al palacio, el mundo parecía diferente. Las paredes doradas, las alfombras lujosas, los banquetes ruidosos. Todo eso ahora le parecía pequeño ante la grandeza invisible que había tocado su alma. Pero el peligro se acercaba. Los espías de la corte ariana comenzaron a sospechar. Pequeñas miradas, murmullos en los pasillos y recados disfrazados llegaban hasta Leovigildo, quien sentía, incluso sin pruebas, que su hijo se estaba alejando del camino que él había trazado. Y así, la tensión crecía. La conversión secreta, bella e intensa, estaba a punto de ser probada en las llamas de la persecución. Hermenegildo, ahora un nuevo hombre, sabía que no podía seguir escondiendo la luz que brillaba dentro de sí. La primavera llegó a la península ibérica cargada de fragancias y colores, pero para Hermenegildo el aire comenzaba a pesar. Su alma estaba libre, pero sus pasos se volvieron cautelosos. Cada palabra dicha era medida, cada mirada vigilada. Leovigildo, su padre, ya no disimulaba la desconfianza. El rey visigodo, orgulloso e imponente, veía a su hijo mayor alejarse de la tradición ariana. Y eso, para él, era traición.
El enfrentamiento fue inevitable. En una noche tensa, en la gran sala del trono, bajo tapicerías pesadas y antorchas crepitantes, Leovigildo llamó a Hermenegildo. El rey hablaba con voz firme, pero detrás de la autoridad había el temblor de un padre ofendido. ¿Qué oigo decir sobre ti, hijo mío? ¿Has caminado por sendas que no son las nuestras? Hermenegildo respiró hondo. Sabía que ese momento era decisivo. Enfrentar a su propio padre, un rey poderoso por causa de la fe, era el inicio del martirio. «Padre», dijo con voz serena pero firme, «he encontrado la verdad en Cristo nuestro Señor. No puedo seguir el arianismo. No puedo negar la plenitud del Hijo de Dios». El silencio que siguió parecía eterno. La mirada de Leovigildo se volvió dura, gélida. La ira contenida estaba estampada en su semblante. «Entonces tú, mi propio hijo, ¿te rebelas contra mí? ¿Contra todo lo que hemos construido?» Hermenegildo, con lágrimas en los ojos, solo respondió: «No me rebelo contra ti, padre, pero no puedo traicionar a Dios». A partir de ese momento, el vínculo político y familiar se rompió. Leovigildo, ofendido y furioso, consideró la conversión del hijo un acto de deslealtad y una afrenta a la unidad del reino. La orden fue clara. Hermenegildo debía ser alejado de Sevilla y vigilado de cerca. Pero el joven príncipe, ahora fortalecido en la fe, no se acobardó. En secreto, con el apoyo de los católicos fieles y de su esposa Ingunda, comenzó a organizar un movimiento de resistencia. No era una revuelta solo política, sino una cruzada espiritual. No quería el trono solo por poder, sino para restaurar la verdadera fe en Cristo. Las reuniones se llevaban a cabo por la noche, en las sombras de las iglesias y en los salones discretos de las residencias católicas. El sonido apagado de oraciones se mezclaba con los murmullos de estrategias. El obispo Leandro, valiente, orientaba a Hermenegildo a unir prudencia y fe. En poco tiempo la revuelta ganó fuerza. Varias ciudades de la Bética comenzaron a apoyar al príncipe. Hombres simples, campesinos, soldados cansados de las imposiciones arianas y mujeres piadosas se levantaban a su lado, rezando, ayudando, ofreciendo refugio. Era un movimiento que iba mucho más allá de la política. Era el despertar de un alma colectiva en busca de la verdad. Cuando Leovigildo supo del levantamiento, su furia no tuvo límites. Ordenó la marcha de su ejército contra su propio hijo. Soldados armados marchaban bajo estandartes pesados, mientras el sonido de los tambores de guerra resonaba por valles y colinas. Hermenegildo, incluso ante la inmensa amenaza, permaneció firme. En las noches que precedieron al cerco, se arrodillaba ante el altar, lágrimas mezclándose con las palabras susurradas: «Señor, dame fuerza para no ceder, si es tu voluntad, que muera por ti». Y así, el levantamiento no era más solo un movimiento político, era el inicio de un calvario. El hijo enfrentaba al padre, el príncipe enfrentaba al rey, pero sobre todo, un siervo enfrentaba al mundo para no negar a su Dios. El viento soplaba fuerte sobre las murallas de Sevilla. La ciudad, antes vibrante y llena de cantos, ahora estaba en silencio, cercada. El ejército de Leovigildo, inmenso e implacable, había llegado. Tiendas se erguían por los campos alrededor. El tintinear de espadas y armaduras se mezclaba con los gritos de los comandantes. Dentro de la ciudad, Hermenegildo sabía que el tiempo se estaba agotando. Las noches estaban marcadas por vigilias. En las iglesias, mujeres con velo y niños arrodillados rezaban incansablemente, mientras hombres, con los rostros tensos, se preparaban para defender lo que podían. Y en las noches más oscuras se retiraba a un pequeño oratorio, donde solo la llama de una vela parpadeaba. En uno de esos momentos, Ingunda entró silenciosamente. Se sentó al lado de su marido y, sosteniéndole las manos, susurró:
Si Dios nos llama a este camino, Él nos sustentará. Aunque la victoria no venga aquí, la victoria será eterna. Hermenegildo apretó su mano con fuerza. No había más miedo. Cuando finalmente el cerco se rompió y las puertas fueron invadidas, la resistencia cayó. Hermenegildo fue capturado. No hubo palabras de desesperación, solo una mirada serena y un silencio profundo. Leovigildo no tuvo el valor de mirar a su hijo a los ojos. Ordenó que lo llevaran a una fortaleza distante, en Tarragona, donde sería mantenido prisionero hasta reconsiderar sus locuras. La celda era fría, húmeda, y la soledad parecía abrumadora. Pero allí, entre piedras heladas y cadenas pesadas, Hermenegildo encontró el espacio más sagrado de su vida. Con la cabeza apoyada en la pared, ojos cerrados, rezaba horas a fío. Su cuerpo estaba encadenado, pero su alma volaba libre. De vez en cuando, soldados entraban para presionarlo. Tu padre pide que regreses al arrianismo. Renuncia a esta fe rebelde y todo será perdonado. Él solo respondía: no puedo traicionar a mi Señor. Las semanas se transformaron en meses. La soledad se convirtió en su compañera, pero no lo aplastaba. En cada gota de agua que caía de las paredes veía una señal de purificación. En cada frío cortante se sentía unido a la pasión de Cristo. Hasta que, en la víspera de Pascua, vino la última y más cruel tentación. Le enviaron un obispo arriano con el cáliz y la hostia, exigiendo que comulgara de esa forma. Era una trampa espiritual. Aceptar sería negar la plenitud de la fe. Hermenegildo miró el cáliz, respiró hondo y con lágrimas dijo: prefiero morir 1000 muertes a traicionar a mi Dios. El obispo salió en silencio, y el soldado que lo acompañaba lo miró con pena. Sabía que la sentencia estaba sellada. En aquella celda fría, con la muerte a la puerta, Hermenegildo pasó su última noche en oración. No había desesperación, solo paz. A la mañana siguiente, el cielo parecía pesar sobre la fortaleza de Tarragona. La luz se filtraba por las estrechas aberturas de la celda de Hermenegildo, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire frío. Allí, de rodillas, el joven príncipe susurraba sus últimas oraciones. Sabía lo que estaba por venir. Los pasos de los soldados resonaron por el corredor de piedra. La puerta chirrió al ser abierta. Un oficial entró titubeante, con la mirada baja. En sus manos, un pergamino con la orden real. Si el príncipe no renegaba de su fe, debía ser ejecutado. Hermenegildo levantó la mirada, y el oficial, incapaz de sostener la mirada de aquel que iba a morir por amor a Cristo, solo dijo: tu padre no desea tu muerte, aún puedes volver atrás. La respuesta llegó serena, pero firme, con la voz cargada de ternura y valentía: díganle a mi padre que lo amo, pero amo más a mi Dios. El oficial hizo un gesto con la cabeza y salió. Detrás de él entraron 2 soldados, armados con hachas. Un breve silencio envolvió la celda. Hermenegildo respiró profundamente y sus labios se movieron una última vez. Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Un golpe seco. La cabeza del príncipe se inclinó suavemente y la sangre fluyó como un silencioso testimonio de fidelidad absoluta. No hubo gritos, solo un silencio sagrado, como si el mismo cielo se inclinara ante aquel martirio. El cuerpo de Hermenegildo fue dejado en la celda por algunas horas. Uno de los guardias, conmovido, entró y se arrodilló a su lado. Tocó el rostro sereno del príncipe y emocionado murmuró: moriste como un rey, pero vivirás como santo. Mientras tanto, lejos de allí, en su palacio, Leovigildo recibió la noticia. Se cuenta que, al enterarse de la muerte de su hijo, el rey se cerró en un silencio absoluto. Durante días no salió de sus aposentos.
El dolor del remordimiento y la pérdida pesaba sobre sus hombros más que cualquier corona. Aquella negativa heroica, aquel acto final de fidelidad, marcó no solo el fin de la vida terrenal de Hermenegildo, sino el inicio de su gloria eterna. En el cielo seguramente fue recibido con honores mayores que los que jamás podría haber conocido en un trono terrenal. La celda, fría y sombría, se convirtió en un altar invisible. Allí un príncipe murió y un santo nació. El cuerpo de Hermenegildo fue retirado de la celda con respetuoso silencio. Incluso los soldados, acostumbrados a la brutalidad, sentían el peso de aquel momento. El príncipe que podría haber reinado al lado de su padre, que poseía todo lo que el mundo ofrecía, había entregado su vida por la fidelidad a la verdad, al Cristo verdadero. Su cuerpo fue sepultado en secreto, pero pronto la noticia se esparció, y no había forma de contener la conmoción. Por toda la España visigoda, murmullos y oraciones comenzaban a elevarse. Personas simples hablaban en susurros. Él murió por Cristo. Mujeres enseñaban a sus hijos. Recuerda a San Hermenegildo, que prefirió el cielo al trono. Mientras tanto, Leovigildo vivía en tormento. Cada día, su semblante se endurecía más, no por la ira, sino por el peso del arrepentimiento. El rey, poderoso y temido, se sentía derrotado por el hijo que sin armas había ganado la mayor batalla, la del alma fiel hasta la muerte. Leovigildo comenzó a evitar los salones de fiestas y las audiencias públicas. Pasaba largas horas solo y, en una de esas noches de soledad, ante el crucifijo que había confiscado de Hermenegildo años antes, cayó de rodillas y lloró. Las lágrimas del rey se mezclaron con palabras entrecortadas de dolor. He perdido un hijo y he encontrado un santo. La muerte de Hermenegildo no fue en vano. El reino visigodo, aún dividido y confuso, comenzó a moverse lentamente hacia la conversión al catolicismo. Leovigildo, ya al final de su vida, reconoció su culpa y aconsejó a su hijo menor, Recaredo, a seguir el camino de la verdadera fe. Y fue Recaredo, inspirado por el sacrificio del hermano mártir, quien dio el paso decisivo. Convocó el Tercer Concilio de Toledo y, ante todos, renunció al arrianismo, abrazando públicamente la fe católica. Ese momento transformó la historia de España. El nombre de Hermenegildo pasó a ser recordado no más como el del hijo rebelde, sino como el del mártir que había regado con su propia sangre la semilla de la conversión de un reino entero. En los años siguientes, su memoria se convirtió en símbolo de valentía y fidelidad. Iglesias comenzaron a ser dedicadas a él. Madres invocaban su nombre cuando pedían fuerza para educar a sus hijos en la verdadera fe. Sacerdotes lo presentaban como ejemplo de santidad para aquellos que enfrentaban persecuciones. La celda fría, donde yacía un cuerpo sin vida, se transformó en reliquia espiritual. Y el silencio de aquella muerte empezó a resonar a través de los siglos, como un llamado a nunca traicionar aquello en lo que se cree de todo corazón. San Hermenegildo no recibió una corona terrenal, pero el cielo entero resonó en júbilo al recibirlo, y su vida se convirtió en un faro para todos los que enfrentan presiones y amenazas, recordando: la verdadera victoria es ser fiel hasta el fin. El eco del martirio de Hermenegildo atravesó fronteras invisibles, llegando a los corazones de los simples y de los poderosos. Incluso aquellos que poco entendían de las complejas disputas entre arrianos y católicos percibieron la grandeza de aquel sacrificio. La sangre del joven príncipe había regado la tierra española y de ella brotaba una nueva esperanza. Leovigildo, antes implacable e inflexible, cargó el peso de la culpa hasta sus últimos días.
Su muerte estuvo marcada por un arrepentimiento silencioso y antes de partir de este mundo hizo un pedido casi susurrado a su hijo menor, Recaredo. Continúa lo que tu hermano comenzó. Recaredo, aún joven, tomó el trono con el corazón dividido entre el deber político y el deseo espiritual de honrar al hermano mártir. Con voz firme, pero cargada de emoción, declaró: renuncio públicamente al arrianismo y ante Dios y los hombres confieso la verdadera fe católica en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El silencio que siguió fue profundo, pero pronto se rompió en aplausos y lágrimas. El reino visigodo, hasta entonces dividido, finalmente caminaba hacia la unidad bajo la verdadera fe. No pasó mucho tiempo para que comprendiera que el mayor legado que podría dejar sería la conversión total del reino a la fe católica. Fue en Toledo, bajo los techos dorados y mosaicos luminosos del Gran Concilio, que Recaredo se levantó ante los obispos, nobles y autoridades del imperio visigodo. San Leandro de Sevilla, ya anciano, presenció este momento con los ojos llenos de lágrimas. La sangre de Hermenegildo no había sido derramada en vano. La semilla germinaba fuerte y viva. Las iglesias comenzaron a cantar el nombre de Hermenegildo en las misas, recordando su martirio. Su vida se convertía en ejemplo para todos los que enfrentaban persecuciones. Campesinos, soldados, madres y niños comenzaron a invocar su nombre ante las dificultades cotidianas, pidiendo fuerza y coraje. Roma no tardó en reconocer oficialmente el martirio de Hermenegildo. El Papa Gregorio Magno escribió sobre él, exaltando su valentía y fidelidad, indicándolo como modelo para reyes, príncipes y todo el pueblo cristiano. Sus restos mortales, antes abandonados en secreto, fueron trasladados a un lugar de honor. Procesiones solemnes condujeron su cuerpo, entre cánticos y lágrimas de gratitud. Las mujeres cubrían el camino con flores y las campanas repicaban al unísono. La imagen de Hermenegildo, con corona y palma del martirio, pasó a adornar iglesias y oratorios. Los ancianos contaban a los niños la historia del príncipe que eligió a Cristo en lugar del poder. Y, generación tras generación, su nombre se convirtió en símbolo de fidelidad inquebrantable. La España visigoda, ahora unida por la fe, comenzó a florecer espiritualmente con la paz que solo el verdadero evangelio podría traer. Todo esto gracias a un joven príncipe que ante el mundo entero eligió perderlo todo para ganar el cielo. Reza conmigo en este momento la poderosa oración que cambiará tu día y el de tu familia. Respira hondo, cierra los ojos y acompaña. Oh glorioso San Hermenegildo, príncipe que renunció al trono y a los honores del mundo para no traicionar la verdadera fe en Cristo, tú que enfrentaste la soledad de la prisión, el peso de las cadenas y la espada del martirio, mira por nosotros, que también somos probados en las batallas diarias de la vida. Danos, santo mártir, el coraje sereno que te sostuvo ante las amenazas. Que sepamos, como tú, permanecer firmes cuando el mundo nos invite a negar nuestra fe. Enséñanos a soportar humillaciones e incomprensiones, recordando que mayor es el premio reservado en el cielo a aquellos que permanecen fieles hasta el final. Oh San Hermenegildo, intercede por nuestras familias, para que vivamos unidos en el amor y la verdad del Evangelio, incluso cuando el ambiente a nuestro alrededor se levante en oposición. Protege a nuestros hijos y nietos, que tantas veces son seducidos por voces confusas y contrarias a la fe. Que tu ejemplo los inspire a buscar lo que es eterno y a no dejarse seducir por el efímero brillo del mundo. Danos, Señor, por intercesión de San Hermenegildo, un corazón humilde, fuerte y fiel. Que cuando la prueba llame a nuestra puerta, podamos recordar tu sacrificio y decir con firmeza: no puedo traicionar a mi Dios.
Recibe, glorioso mártir, nuestra oración confiada. Que tu presencia junto a Dios sea luz en nuestras tinieblas, consuelo en nuestras angustias y fuerza en nuestras luchas espirituales. San Hermenegildo, mártir de la fidelidad y la verdad, ruega por nosotros. Amén.